Estimados amigos, espero que estén ustedes muy bien. Hoy les traigo un tema para poner sobre la mesa que no deja de tener su pretensión polémica. Y por eso justamente lo planteo, porque es algo que vengo pensando hace un tiempo y se me ocurrió comentarlo con ustedes en esta imaginaria mesa de café entre amigos, en donde se puede opinar y polemizar con el respeto que generalmente caracteriza a todos ustedes. Digo caracteriza a todos o generalmente porque algunos dicen cualquier cosa y bueno, lamentablemente siempre hay algunos. Bueno, no importa, esto es otra historia. El tema que traigo en este momento es el siguiente. Normalmente, en los últimos tiempos además, se escucha mucho cuando es una pelea de campeonato mundial a 12 rounds, que cuando empieza el 11.º asalto, suele decirse, ahora vienen los rounds de campeonato, por 2 rounds que faltan. Esa frase yo la utilizaba, seguramente se la copié a alguien, hace muchos años, cuando las peleas eran a 15 rounds. Del 12.º round, en donde se podía generalmente combatir por títulos argentinos o nacionales, por ejemplo en nuestro medio, al 15.º había 3 rounds que eran realmente muy duros. O sea, el fondista normal peleaba a 10. Estoy hablando específicamente de la Argentina y ya le voy a explicar por qué. Por el campeonato argentino a 12 y por el título sudamericano a 15. Entonces, aquel que era campeón argentino ya tenía una experiencia de 12 rounds, pero tenía que llegar a esos rounds de campeonato que eran los últimos 3. Pero esto con el tiempo fue cambiando, porque allá por el año 1982 se produce una trágica experiencia cuando Ray Boom Boom Mancini le gana al coreano Duk Ko Kim, nocaut en el 14.º asalto, porque este hombre estaba totalmente deshidratado, estaba golpeado, en fin, fue una verdadera tragedia en ese momento lo que ocurrió. Y José Sulaimán Chañón, presidente del Consejo Mundial del Boxeo, fue el primero en decir que las peleas tenían que ser reducidas a 12, porque esos 3 rounds, ese esfuerzo de los últimos 3 rounds, solía ser muy peligroso y tenía razón. Así que allá en el año 1983, el Consejo Mundial del Boxeo hizo su primera pelea de campeonato mundial con Rafael Orono y Pedro Romero de Panamá. Orono era venezolano y ganó por nocaut en el 4.º round. Bueno, mientras tanto, en Sudamérica, digamos, ya los 15 rounds no existían, porque allá por el año 1964 empiezan a realizarse peleas por títulos sudamericanos a 12 asaltos, unos cuantos años antes de esta modificación que implantó el Consejo Mundial del Boxeo y que después siguieron otros organismos. No faltaron aquellos que dijeran que ese formato nuevo de 12 asaltos encajaba muchísimo mejor por tiempos, incluyendo los minutos de descanso, de presentación y cierre, de los tiempos de televisión. Bueno, cada cual dice las cosas de acuerdo a cómo las ve o cómo le convienen. Si a usted le interesa este tema u otros que a veces planteamos aquí, no se olvide de darnos un me gusta o suscribirse, que sería todavía mucho mejor y por supuesto opinar. La pregunta que yo me hago, que me estuve haciendo últimamente, es lo siguiente. Hoy un boxeador cuando llega al 11.º asalto libra la pelea de campeón, el round de campeonato, como suele decirse, como un esfuerzo supremo. Entonces la pregunta que yo me hago es ¿qué quedaba para aquellos Muhammad Ali, Víctor Galíndez, Carlos Monzón, Mantequilla Nápoles y tantos peleadores que eran normalmente boxeadores programados a 15 porque eran así las peleas del campeonato mundial? Teniendo en cuenta que en aquella época, no quiero decir que todo tiempo sea mejor, en aquella época los pesajes eran el mismo día. Ahora se hacen un día antes, lo cual permite una rehidratación que también trae sus bemoles y sus discusiones. Porque algunos
abusando de eso, pelean con boxeadores más grandes que ellos y los hacen bajar a un catch weight, a un peso establecido, y después cuando llega el momento, el que pesa más, sin esfuerzos, tiene muchas más ventajas que aquel que tiene que ceñirse para dar el peso. Eso de famoso el corte de peso. El famoso corte de peso significa también que algunos, lo hemos visto, no voy a hacer nombres porque no tiene sentido, ustedes deberían saberlos, que se pasan de peso y después pagan una multa y pelean igual. Entonces, ¿dónde está la justicia deportiva? Esa justicia deportiva se equilibra como la balanza con un montón de dólares, porque la ventaja ya está. Hay uno peleando con más kilos que el otro, porque todos sabemos también que cuando el pesaje que se da el viernes es el oficial, es falso, porque al otro día los dos van a pesar mucho más. Solo que algunos no recupera mucho más porque, por ejemplo, puede ser un welter natural y el otro es un mediano que baja, se exprime y después al otro día se convierte en lo que es, un peso mediano. Estoy dando ejemplos teóricos, ¿no? En Argentina los campeonatos nacionales se disputaban a 12 asaltos y después de haber estado leyendo bastante, porque no encontraba el dato exacto, encontré que a partir del año 1964, han pasado ya muchos años, los títulos sudamericanos bajaron de 15 a 12 rounds. O sea que hasta el 63 eran peleas de 15 rounds los títulos sudamericanos. O sea que se bajó la cantidad muchísimo antes que lo que hizo el Consejo Mundial del Boxeo. Bueno, estos son temas que tienen que ver con los entrenamientos de hoy, que son muy superiores en todo sentido a los de antes. Tiene mucho que ver con la alimentación, obviamente, con el equipo que rodea a cada boxeador. Hoy un boxeador tiene psicólogo, tiene dietólogo, tiene médico especialista, preparador físico, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, generalmente, lo normal era que el manager fuera el entrenador y que a lo sumo tuviera un preparador físico y un médico que lo asistía y que lo ayudaba y demás. Sin embargo, aquellos, estoy hablando de Mantequilla Nápoles, por supuesto, de Monzón, de Ali, de Bob Foster, de tantos y tantos, porque fueron la mayoría desde el 80 y pico para atrás, peleaban a 15 rounds. Es cierto que hay una posibilidad más grande de mayor castigo y además de mayor extenuación del 12 al 15, pero también es cierto que para eso habría que ajustar, para evitar castigos innecesarios, a que los árbitros se decidan a parar las peleas, si es posible, un poquito antes y no un poquito después, y que los técnicos no le exigieran a los boxeadores más de lo que pueden dar, o peor, más de lo que pueden recibir, porque eso sí también es peligroso. Tan peligroso como algunos entrenamientos que son tan duros que se convierten todos los días en peleas. Entonces la gente los ve pelear, pero lo que no tienen en cuenta es que ese boxeador ha estado haciendo una pelea por día durante a lo mejor un mes. Peleas muy duras también a veces en los entrenamientos, aunque ahora se trata de que no sea tan así. Entonces, no sé si es una pregunta, pero yo me la formulé de esta manera. ¿Aquellos que peleaban a 15 rounds eran muy superiores a los de ahora? ¿O estos son superiores pero pelean a 12? Y no conocen ese esfuerzo terrible que es del tercero, decimocuarto y decimoquinto, en donde ahí sí había que poner mucho más porque eran esfuerzos muy grandes. Por supuesto que uno que trata de que el boxeo sea lo más limpio y lo mejor posible y lo menos dañino para la salud. Por supuesto, pero no olvidemos que el pesaje se hace un día antes, que hay cláusulas de rehidratación, que hay muchos entrenamientos ya casi científicos y que hay todavía hoy, aunque parezca mentira, referís que dejan propinar tremendos castigos y managers que no quieren tirar la toalla. Y eso también tiene que tenerse en cuenta porque forma parte del boxeo de hoy. Bueno, espero que, no sé si le gustó la idea o el tema,
pero seguramente entre ustedes hay alguno que ha boxeado, alguno que ha entrenado boxeadores, o algunos simplemente que le gusta este tipo de temas que hacen a la seguridad del boxeador. Y para tener en cuenta la seguridad del boxeador, hay que empezar por casa. ¿Y por casa dónde se empieza? Por el entrenador que lo lleva a pelear. Es el que mejor conoce el estado físico del boxeador. Ya no estoy hablando de los rounds de campeonato y de las cámaras hiperbáricas. Él sabe cómo está su boxeador. Y sabe cuándo llega el momento en que este hombre va a seguir o va a querer seguir peleando por una cuestión de instinto, pero no porque esté en condiciones. Y lo deja pelear igual. Y el referí, que debería estar básicamente no solamente para cuidar el reglamento, que se cumpla el reglamento, sino para cuidar al boxeador, a veces sería bueno, saludable y una cuota a favor del boxeo que se equivocara un segundo antes y no un segundo después. Nos seguimos viendo.